Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos una vez más. El día de hoy, nuestro psicólogo Oscar Marín viene con un tema súper interesante y es que existe una falta de conciencia acerca de esta enfermedad muy grande y a día de hoy hay personas que juzgan o quizás pelean con sus padres o cercanos durante años precisamente porque no conocen cómo se manifiesta esta enfermedad. Hola, colegas, ¿cómo están? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy traemos uno de esos temas de bastante complejidad, sobre todo por todo lo que hay detrás en su estructura cerebral. También es importante destacar que hay unos estudios que señalan en el año 2020 que para ese entonces había más o menos unos 50 millones de personas con esta problemática, pero se calcula que para el año 2050 esto podría triplicarse y llegar a la cifra de 150 millones de personas. Entonces estamos hablando de algo que en la actualidad está afectando a muchísimas familias y evidentemente se carece de la información necesaria para trabajar con las personas que están padeciendo esta enfermedad. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Julieta, hola Camilo, qué bueno reencontrarnos en este espacio y hola a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar pendientes de estos episodios de CreaBits. Bueno, queridos oyentes, el tema de hoy, tal cual como lo indica nuestro enunciado, nuestro título es el Alzheimer y nuestra misión en este podcast y en Creavits en general es seguir educando porque a medida de que conozcamos más de nuestra mente, de nuestro cerebro, enfermedades como por ejemplo esta será más llevadera y realmente es algo que a cualquiera nos puede tocar. Sí, Julieta, es cierto, en la actualidad pues hay muchísimos casos, se está presentando muchísimo esta enfermedad neurodegenerativa y pues también he estado comenzando a darle una mirada más de cerca a esto porque pues ya conozco muchos casos eh, pues presentes, ahorita muy cerca a mi familia, muy cerca a amigos de mis familiares y demás, y lo he visto muy de cerca. Entonces es interesante poder como saber a grandes rasgos qué es, cómo funciona y qué podemos nosotros de pronto hacer para tener una vida más llevadera para las personas que están con el Alzheimer y para nosotros como cuidadores. Evidentemente, Oscar, es algo que está tocando mucho a las familias en la actualidad, sobre todo porque cada vez se toma mucha más conciencia de de esta enfermedad porque empezó a afectar a personas en edades mucho más tempranas. Antes se tenía la percepción y la concepción de que la pérdida de la memoria pues se iba dando con el pasar del tiempo y que solo le daba a las personas mayores, pero cada vez es mayor la prevalencia de personas a temprana edad. Entonces, sí me gustaría saber y empezar a abordar ya esta temática desde sus raíces, como qué es el Alzheimer y cuáles son sus causas. Vale, Camilo, sí, pues el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, como lo decía ahora, es decir, que nuestras neuronas, todo nuestro sistema neuronal se degenera progresivamente y pues afecta principalmente a las células nerviosas de nuestro cerebro. Y es por ello que pues causa problemas de memoria, de pensamiento, problemas conductuales y pues en términos general, digamos que el Alzheimer eh, es como esa pérdida de las funciones cognitivas, ¿sí? Memoria, concentración, lenguaje, toma de decisiones, la capacidad para llevar a cabo las actividades diarias, pues que teníamos comúnmente, ¿sí? En el Alzheimer, esas células nerviosas del cerebro mueren y no se regeneran. Es decir, hay una apoptosis neuronal y ya, ¿sí? Mueren las neuronas y no se regeneran como si lo tenemos ahora pues en edades tempranas, en edades jóvenes, nuestras neuronas mueren, pero ellas se regeneran, ¿sí? Hay una regeneración neuronal. Ya llega el momento en el que mueren y pues ya se pierde la conexión sináptica, por lo tanto se pierden los recuerdos, se pierde el lenguaje, se pierden bueno, todas estas funciones cognitivas. Que en realidad una de las
consecuencias, digámoslo así, más importantes que nos trae esta enfermedad es la incapacidad de ser independientes. ¿Por qué es importante esto? Porque los familiares, las personas más cercanas de los que son diagnosticados con esta enfermedad, van a cambiar muchos aspectos de su vida y que obviamente asumir todos esos cambios en la personalidad de esta persona también nos trae un choque muy, muy, muy fuerte. A partir de ahí, tenemos clarísimo que la enfermedad también se muestra de una manera quizás silenciosa. Muchísimas personas no lo notan hasta cuando ya está muy avanzada. Y esto trae muchísimos conflictos y por consiguiente muchísima culpabilidad por parte de estos familiares, de estas personas cercanas, a la hora del diagnóstico. Entender este tema de el Alzheimer es súper importante, sobre todo porque las familias muchas veces desde el desconocimiento pueden entrar en este tema de las culpas, ¿sí? Y de responsabilizarse frente a situaciones que tal vez estaban fuera de sus propios controles, pero es en el afán de buscar culpables, ¿sí? De buscar una justa causa de por qué está pasando lo que está pasando con mi abuelita, con mi mamá o con quien sea de la familia. Y esto es súper delicado porque, como lo plantea Juliet, efectivamente va a tener un cambio no solo para la persona, sino para todo su entorno, porque o sea, indiscutiblemente todo su entorno se va a ver impactado. Y todos van a tener que, de alguna u otra forma, cambiar sus ritmos de vida si realmente quieren comprometerse con el tratamiento y con el acompañamiento que va a recibir la persona que está padeciendo la enfermedad. Pero por eso es supremamente importante que hablemos de cuáles son esas causas, es decir, porque no sale de la noche a la mañana, es decir, es algo que empieza a ocurrir en el cerebro, que como tú lo planteas, o sea, en algún punto empiezan a morir las neuronas, empieza a perderse las conexiones sinápticas, pero pues, ¿de dónde proviene tal vez esa lotería de que a unos sí les toque, a otros no les toque? ¿Cómo funcionaría este tema de la genética, por ejemplo, o de las causas naturales o biológicas, psicológicas que hay detrás del Alzheimer? Bueno, pues hay varias cosas frente a ello, ¿no? Porque no hay una causa como tal estudiada, es decir, todavía no se comprende completamente eh, qué causa el Alzheimer, ¿sí? Pero se cree, digamos, que estudios han demostrado que es como el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, ¿sí? Que pues convergen allí y pues dan como resultado de ello. Algunos pues, de los factores que se han identificado puede ser la parte genética, como vos lo decías, ¿no? Con antecedentes familiares, si hay pues, personas en su familia, sobre todo en ese núcleo primario con Alzheimer, pues hay un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Se han identificado igual pues algunos genes que pueden aumentar, ¿sí? En algunas personas y pues esto también tiene, pues la persona está propensa a desarrollar el Alzheimer. Hay otros factores de riesgo como el estilo de vida, por ejemplo, como una dieta poco saludable, la falta de actividad física, el tabaquismo, el exceso de alcohol, igual la falta de estimulación cerebral o mental. Todas estas cosas pueden aumentar el riesgo. Hay otros riesgos mucho más físicos, por ejemplo, si hemos tenido algún accidente craneal, algún accidente físico como tal en la cabeza, en el cerebro, pues también puede ser un factor de riesgo para desarrollar el Alzheimer. Oscar, hay quienes dicen, ahora que nombras el estilo de vida, que el estrés podría ser un gran causante de esta enfermedad. Personas que pueden haber transitado durante su vida unos periodos de estrés muy prolongados o que podrían haber, por cuestiones externas, haberse quedado en un sistema como de alerta absoluta, también degenera muchísimo esta parte que tú nos explicabas al principio de las conexiones neuronales y demás. Claro, es interesante esto del estrés y
y de nuestros ritmos de vida también, ¿no? Si nosotros durante todo el tiempo estamos con una excitación neuronal pues elevada, llega el momento también de la edad de pensión, de la edad de retiro, por ejemplo, y dejamos de tener toda esa actividad neuronal, pues claro que pues va a haber un descenso pues muy rápido de neuronas, ¿no? Porque pues vienen un trabajo fuerte diario a todo momento, pues claro que nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso cerebral pues va a estar muy agotado. El estrés causa, pues no solo en la parte neuronal, o sea, en toda nuestra parte física, causa pues un desgaste muchísimo más elevado. Como en esta enfermedad convergen muchísimos factores, entonces, como tú lo estabas planteando, también hay unas enfermedades que podrían detonar que posiblemente una persona padezca Alzheimer a futuro, como puede ser accidentes cardiovasculares, diabetes o incluso la obesidad. Entonces hay muchísimas cosas que pueden llevar a que una persona desarrolle Alzheimer y por eso a veces puede ser tan difícil detectarla a tiempo y se convierte en lo que llamamos una enfermedad silenciosa, que cuando ya se ve a plena luz, pues ya ha tenido un impacto en el cerebro supremamente devastador. Sí, es cierto, esta parte física es supremamente importante. Pues algunos estudios que han hecho pues, para determinar las características de un Alzheimer, la mayoría de veces se encuentran unos ovillos neurofibrilares, ¿sí? En el cerebro. Esto pues se da por una proteína, que es la proteína tau, que de una u otra forma pues trabaja anormalmente dentro de las células nerviosas del cerebro y pues esto interfiere el funcionamiento normal, ¿sí? De todo el sistema neuronal. Entonces, pues claro, hay interferencia, por lo tanto, pues va a haber un riesgo latente allí para el Alzheimer, inflamación cerebral, como lo decías, el riesgo cardiovascular, todo el estrés. Es básicamente, el Alzheimer es donde confluyen un sinfín de factores que pues aumentan el riesgo de tener esta enfermedad o de padecerla o de desarrollarla. Igual recordemos que es una enfermedad progresiva, no es que me llegó y ya de una vez eh, quedé sin memoria o quedé desubicado, no. Es una enfermedad progresiva y muestra ciertas cosas antes de desarrollarse pues en su máxima exponencia, pues hay ciertos problemas de memoria que comienzan a ser evidentes, sobre todo la pérdida de memoria a corto plazo, que donde dejé las llaves, que resulté en un lugar y no recuerdo cómo llegué. Entonces, las personas pueden comenzar a tener esas dificultades para recordar esa información reciente, ¿sí? Eventos que han pasado, las conversaciones que están teniendo, los detalles del momento de su vida en el que están, pueden comenzar a tener esas dificultades. También las dificultades con el pensamiento, el razonamiento, problemas para la concentración, para planificar, para realizar tareas complejas, comienzan a tener esas dificultades y pueden ser esos principios del Alzheimer donde debemos comenzar a tener pues suma precaución. También es cierto pues que es una enfermedad que no tiene cura, si no tiene cura, pero pues sí hay algunos tratamientos y algunas cosas que se pueden hacer para retrasar su efecto. Hay otra de los síntomas que comienzan a verse y son los cambios de personalidad, ¿no? Esos cambios de comportamiento. Algunas personas pueden volverse mucho más apáticas, encerradas, deprimidas o ansiosas, o se irritan mucho más fácil, son más mal geniados, pueden experimentar esos cambios en su comportamiento, como el deambular sin rumbo, ¿sí? Volverse muchos más agresivos con las personas que los rodean. Entonces, pueden comenzar a tener esas dificultades en el controlar sus emociones, ¿sí? Y en el controlarse ellos también. Igual, ya en una etapa pues mucho más avanzada, cuando ya está muy desarrollado, las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para encontrar, por ejemplo, las palabras adecuadas, seguir una conversación
coherente o entender lo que se le está diciendo a las personas. También pues allí es otro de los signos y síntomas que presentan las personas con Alzheimer. Inicialmente pues es como esa pérdida de memoria, ¿no? Y esa desubicación momentánea de la persona. Entonces, que comienza a ser muy recurrente. Así es, Oscar, y así como es progresiva, también es irreversible hasta el día de hoy. Obviamente se están haciendo muchísimos estudios en pro de probar si se puede o no eh, eh, desarrollar una cura para esta. Pero lo cierto es que aunque sea una persona que ejercite su cerebro, porque los casos que he conocido, por lo menos uno que me viene a la mente en este momento es una señora que sabía 3 idiomas, que era supremamente activa, que conducía, tenía sus hijos, estaba para todo el mundo todo el tiempo, era docente incluso, una persona que le encantaba leer muchísimo, a pesar de que se tengan esas herramientas que uno dice, el cerebro se tiene que ejercitar para evitar esto. Como bien lo estamos viendo, todas estas causas nos llevan a que probablemente no sea garantía de que evitemos la enfermedad y de que no nos vaya a tocar. Aquí hay algo que te quiero preguntar y es, ¿la demencia senil y el Alzheimer resultan siendo lo mismo? No, no exactamente, no, no son lo mismo. A ver, la demencia sí es una pérdida de función cerebral. Cuando se habla de demencia, pues es como ese conjunto de enfermedades que generan pérdida de las funciones cerebrales. Entonces allí pues está el Alzheimer, que es como lo más común que tenemos. Ahí está la enfermedad de Huntington, el Parkinson o la esclerosis múltiple, por ejemplo, que pues son pérdida de las funciones cerebrales, ¿sí? Entonces demencia es como esa pérdida de funciones cerebrales, a eso se refiere demencia, pero la enfermedad del Alzheimer pues es diferente a ello, ¿no? Tiene todos unos síntomas, tiene todas unas características propias de la enfermedad, que pues dentro del Alzheimer hay demencia, ¿no? Porque pues está esa pérdida de funciones, ¿sí? Pero también se puede entender a la demencia como el conjunto de enfermedades. Yo creo que dentro de todo esto que estamos hablando, ahora que estaban tocando el tema de la sintomatología, es muy importante destacar el papel y el rol que tiene la familia y el entorno para la persona que tiene esta enfermedad, porque lastimosamente las personas, bien sea por el desconocimiento, la frustración que sienten al enfrentarse a este escenario que pues técnicamente es nuevo para todos, porque nadie se está preparando en el día a día para enfrentarse a estas situaciones, pues indiscutiblemente es bastante complejo y es un tema que requiere de muchísima paciencia, porque pues aunque es algo que se va a generar de manera paulatina, no va a ser de un momento a otro que la persona va a perder la memoria por completo, pues indiscutiblemente sí va a ser algo que se va a notar cada vez más. Y si las personas no están en toda su disposición de servir, de acompañar, de tener esa paciencia, pues va a generar muchísimas dificultades en las relaciones familiares porque he visto casos, por ejemplo, de personas que tienen Alzheimer y tal vez en sus etapas tempranas, cuando empiezan a repetir y entonces no son conscientes y eso es lo que la persona no entiende, o sea, la persona que no tiene la enfermedad no comprende que es que la persona no es consciente de lo que le está pasando. Y entonces está hablando contigo y te cuenta algo y a los 2 minutos vuelve a contarte lo mismo desde su completo inconsciente de que lo está haciendo y a veces a las personas que le están prestando atención eso les causa molestia y entonces les empieza a disgustar porque como es que siempre que me siento a hablar con esta persona me dice lo mismo y toman como una situación como de, como si fuera culpa de la persona tener la enfermedad. Y entonces, repito, como todo esto se da desde desconocimiento y nadie se está preparando para esto, sí sería muy bueno que habláramos sobre esa prevención, esa promoción sobre esta enfermedad y cómo el entorno podría abordarlo de una mejor manera, porque pues indiscutiblemente la persona no tiene ninguna culpa ni responsabilidad de llevar a cuestas una enfermedad de esta envergadura. Sí, es cierto, porque pues nosotros no estamos preparados para ello, ¿no? Es decir, como que nadie está preparado para pues cuidar un Alzheimer, ¿sí? Nunca nos preparamos para eso. Entonces yo creo que pues lo primero que se debe hacer
primerísimo es educarse sobre la enfermedad, aprender cómo progresa, cómo se puede ayudar, cuáles son los cuidados que se necesita comprender mejor, sí, qué esperar, cómo manejar esos síntomas, establecer rutinas, ¿no? Rutinas consistentes que de una u otra forma pueden ser reconfortantes pues para la persona, como pues para uno como cuidador, proporcionar un ambiente seguro, ¿no? Que digamos donde la persona con Alzheimer viva, pues esté adaptado de una u otra forma a sus necesidades, eliminar los objetos peligrosos, instalar las cerraduras de seguridad, señalar pues muy claramente las áreas de la casa. Sí, todo esto ayuda, digamos, a que también la persona, el cuidador, pues esté un poco más tranquilo y la persona con Alzheimer dentro de la casa, pues no tenga riesgos mayores. O, por ejemplo, el tema de las cerraduras. Hay veces que las personas salen y quedan perdidas, o sea, no saben dónde están, por qué están allí. Entonces, digamos, todo esto ayuda a disminuir, pues, como los riesgos y las preocupaciones también de los cuidadores. Hay otro tema pues, que se debe tener con las personas con Alzheimer y es en las actividades diarias. Ellos pues pierden como esa capacidad de desarrollar funciones complejas y pues llega un momento en el que hay que ayudarlos a vestirse, a bañarse, a comer, ¿sí? A tomar los medicamentos y demás cosas. Ayudar también con esas actividades diarias a las personas. mm, Fomentar la independencia cuando sea posible. Es importante también que las personas con Alzheimer en algunos momentos pues, se sientan independientes porque es un choque también bastante fuerte, ¿no? Para las personas. Hay algunas cosas que a lo mejor la persona pues pueda hacer, permitirle que lo haga por sí mismo pues con todos los cuidados, ¿no? Manejar esos cambios de comportamiento. Es importantísimo ser conscientes de eso, ¿sí? Comprender que pues las alteraciones en el comportamiento son comunes en el Alzheimer y pues bueno, educarse y aprender estrategias para manejarlos de manera efectiva, ¿sí? No dejarse, digamos, apabullar por estos temas porque hay muchas personas que su cambio de comportamiento es agresivo y esa agresividad viene junto con el lenguaje y demás, y entonces no tenemos como la paciencia o la comprensión absoluta de esos cambios y pues tendemos a la frustración, tendemos al mal genio, tendemos a muchos comportamientos de nosotros como cuidadores, ¿sí? Y bueno, como cuidadores, pues sí o sí debemos también cuidar de nosotros mismos, ¿no? No abandonarnos por estar cuidando a la otra persona, sino pues también no olvidar nuestras rutinas, dentro de lo posible, pues continuar nuestra vida, digamos, con cierta normalidad apoyándonos de las otras personas. Cuidemos nosotros como cuidadores y pues asimismo podremos cuidar también a las personas que, pues están padeciendo el Alzheimer. Eso que dices al final me parece supremamente importante porque la mejor forma que tenemos para cuidar a alguien, pues primero es cuidando de nosotros y es la mejor garantía que vamos a tener para cuidar a los demás. Y este tema de cuando ya está muy avanzada, de que de pronto las personas no pueden estar 100% cuidando a la persona en su día a día, pues ya hay alternativas como relojes inteligentes o manillas inteligentes para que tengan como GPS, para que los puedan localizar con facilidad o para que detecten cuando salen de casa y bueno, se pueda estar muchísimo más pendientes sin perder evidentemente esa independencia e individualidad de cada uno, a, a pesar de que se está generando el acompañamiento de manera óptima. O también existen centros especializados para cuidar personas con esta enfermedad específicamente, porque de verdad necesitan una atención muy, muy específica. Según el cuidado que se le dé a una persona a partir de su diagnóstico, estamos hablando de que le podemos dar muchos años de vida y vida de calidad. Conozco casos de hasta 20 años a partir del diagnóstico han logrado vivir una vida muy plena, muy tranquila, porque como se los decía, les hace falta actividades, les hace falta atención, también una dieta equilibrada para poder llevar mejor toda esta enfermedad. Y creo que aquí lo básico, pues para familiares, los cuidadores de una persona con Alzheimer, es que ya de por sí la vida, los hábitos que estamos llevando nuestro día a día van a cambiar, eso hay que entenderlo, van a cambiar, pero
busquemos alternativas para mantener hábitos nuevos que contribuyan a esto. Entonces, no veamos como todo con pesimismo, sino que, bueno, en lugar de salir a caminar con ella, ahora tengo que llevarla en silla de ruedas. Bueno, me voy a tardar 1 hora más de caminata, entonces voy a ir un poco más cerca, qué sé yo. Hallar todo tipo de estrategias donde los hábitos se mantengan y que sean en beneficio de las dos partes, ¿sí? Y bueno, recuerden que lo que afecta al corazón afecta al cerebro, así que cuidemos en todo aspecto ese corazón de nuestros queridos familiares. Sí, digamos, aparte pues todos los cuidados médicos que se debe tener, pues hay ciertos ejercicios que podemos nosotros desarrollar en casa con ellos, ¿no? Y tener, como el tema de los rompecabezas, juegos de mesa, actividades de memoria, ¿sí? Crear esas listas de compra o recordar los elementos, listas, ejercicios de atención, como encuentra las similitudes, sopas de letras, crucigramas, ejercicios físicos, el baile, el yoga, las caminatas cortas, actividades sociales como estar en grupos de apoyo, visitas a las bibliotecas, a galerías, y hay unas cosas pues alternativas con los animales, ¿no? Hay unas terapias con perros, hay unas terapias con caballos, también hay algunas terapias con música, que pues hay unos estudios bastante adelantados frente a esto con la música. En el capítulo de música y psicología hablábamos un poco de ello, ¿no? La música en el cerebro. Y ya hay pues muchos avances frente a ello. Entonces, a través de la música también existen ya unas terapias pues estructuradas para trabajar el Alzheimer. La jardinería, por ejemplo, también, tareas domésticas simples para ellos, esto doblando ropa, ordenar objetos simples, ayudar de pronto pues hasta que se pueda con la preparación de las comidas, porque pues también llega un momento en el donde se vuelve riesgoso por el tema del fuego, de las superficies calientes, pero la idea es que hasta donde se pueda la persona se sienta de una u otra forma independiente, ¿sí? No tan codependiente del cuidador. Exactamente, a partir de en qué punto esté la persona, se le pueden ir aplicando una u otra cosa. Sobre todo porque yo creo que la persona lo que menos quiere es sentirse que es una carga, porque recordemos nuevamente que es algo paulatino y pues desde su conciencia tampoco quiere convertirse en un peso para su familia. Entonces es permitirles que continúen con su vida cotidiana, que mantengan su mente ocupada, que mantengan en diversas actividades que pues les permitan sentirse útiles, hasta evidentemente donde la enfermedad lo permite. Con esto concluimos y agradecemos a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Oscar, agradecidísimos con todos tus aportes. Muchísimas gracias por tu disposición y por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme allí presente y pues por hacerme parte de este equipo de Creavits. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio. Oscar, muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. A todos nuestros oyentes les deseo un feliz lunes y una excelente semana. Recuerden que su feedback nos importa muchísimo. Coméntenos qué tal les ha parecido este episodio y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.